que una radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Y acá estamos soportando mayo. Mayo, se vino frío mayo, es un mayo bastante frío para lo que estamos acostumbrados en estos últimos tiempos. Un mayo bastante invernal. Bueno, pero vamos un poco a la poesía, como todos los jueves. Bueno, hoy tenemos una visita, estamos en la radio. Bien. Y tenemos la alegría de recibir a María Toninetti, que la conocimos en Literatura Viva, vino a nuestro ciclo. Ella nació en Gonet, La Plata, provincia de Buenos Aires, y actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires. Estudió letras y asistió a talleres de poesía y narrativa. Pero también se recibió de profesora de artes visuales en la UNA y se formó en conservación de bienes patrimoniales en la UNSAM, profesión que ejerce formalmente en archivos públicos. Forma parte de la editorial cooperativa La Minga, especializada en derechos humanos, en la que realiza trabajos de arte, ilustración y edición. En 2015 editó por primera vez un libro de poemas, se llama este libro 9 que no sea la tristeza. También participó de la antología Historietas por la Identidad realizada por Abuelas de Plaza de Mayo y la Biblioteca Nacional. Formó parte de la muestra Hijes, Poética de la Ausencia, organizada por la Biblioteca Nacional, que nucleó trabajos de todas las disciplinas artísticas de hijos e hijas de desaparecidos por la última dictadura militar. Participó en las antologías Andamios 2023 y Coordenadas 2024 de la editorial Clara Vetter. En 2025 publicó su segundo libro, del que nos vamos a hablar hoy y vamos a leer, que se llama Acá siempre alguien se muere, también de editorial Clara Vetter, y colaboró con la edición y con un artículo en el libro Infancias Sobrevivientes, de editorial La Minga. Este libro, Infancias Sobrevivientes, busca iluminar las experiencias de las infancias durante la dictadura, escuchándolas como parte del entramado de voces que conforman la memoria del genocidio en Argentina. Actualmente, además, integra un grupo de experimentación visual en el que indaga sobre el cruce entre memoria, infancia y archivos. Con respecto al libro, dijo Dafne Casol: recordar cansa, y aunque, como escribe María, nos encantaría poder girar la cabeza, mirar alrededor o simplemente descansar, no podemos. Nos lanzaron a la fosa común de los recuerdos. Bienvenida María Toninetti a Moebius en la radio. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Bueno, es un gusto recibirte y María, como siempre le decimos a los invitados, siempre nos gusta comenzar escuchando poesía. Perfecto. Así que te invito a que leas 3, 4 poemas y después empezamos a charlar. Bueno, si les parece, leo algunos de la primera parte del poema. ¿Cómo no? Del libro. Dale. Que se llama, esta parte se llama, igual que el libro, Acá siempre alguien se muere. 1. En la ciudad, la muerte sale en los diarios y en las películas. En este pueblo los muertos se nombran en los umbrales, en los almacenes. Al atardecer, las vecinas recién bañadas pasan por el porche. Un mate a cambio de un chisme. Hablan del cadáver de don Alfonso. Lo encontraron 3 días después.
la sangre ya se asomaba por debajo de la puerta. Del accidente en la ruta, el panadero murió al instante, o esa mujer que fue a tender la ropa en el alambre y se electrocutó, y también sus hijos que intentaron rescatarla. Hacen una pausa para chupar un mate. Alguien se persigna. No somos nada. Miran al cielo. Mañana va a llover. Y se van a hacer sus cosas, los muertos prendidos al vestido como adornos secretos. 2. Yo pienso en la Romy, en su mamá siempre tan sonriente y su madrastra no tanto. Las dos se enfermaron en primavera y se murieron en invierno. A veces la acompaño al cementerio. Hay flores recién cortadas, tumbas muy blancas. Las viudas acomodan los floreros y conversan con sus muertos, acarician sus nombres de piedra. Les reprochan que las hayan abandonado. Con las muertas no conversa nadie. 3. La Romy oficia de ama de casa desde los 9 años. Aunque le da asco tocar la carne cruda, hace guisos para toda la familia y a la hora de almorzar los pisos relucen. Después de la siesta nos ponemos las muñecas debajo del vestido y las parimos en el patio. Imaginamos mundos sin orfandades. Me pregunta cosas de Buenos Aires. Le hago un plano de mi escuela y vamos a ver la suya. Tiene el techo roto, sí, pero si llueve nos vamos a casa. Eso es lo bueno. Bueno, muchísimas gracias por la lectura, María. ¿Querés leer un poema más? Uno Bueno. más y después charlamos. Bueno. Como para terminar de dar introducir en ese mundo, dale. Doña Elvira se cayó al aljibe. Lo escuché en la panadería. Llegó hasta el fondo de todo y parece que el vestido la salvó. Se le llenó de aire y subió rápido como una medusa por aguas oscuras. Cuando la sacaron lloraba. Decía que se le había ahuecado el corazón. A lo mejor por eso subió tan rápido. Tengo ganas de preguntarle qué vio en el fondo, pero mi abuela no me deja. Ahora siempre miro adentro del aljibe, por si a mi abuela se le ocurre hacer lo mismo. Ella no usa vestidos. Bueno, precioso el poema, muy simpático. Último, bueno, todos los poemas muy lindos. Nos introducís en un clima, ¿no? En un ambiente que tiene que ver con un pueblo del interior. Tanto Lidia como yo crecimos en pueblos de llanura y de alguna manera algunas continuidades hay. Este pueblo, nos contabas antes de empezar el programa, está en Córdoba, en la llanura pampeana, pero en Córdoba. Sí, bueno, es el pueblo de mi abuela, mis abuelos paternos, que yo pasaba todos los veranos con ellos. ¿Paternos? Paternos, sí. Entonces, por eso el título, que es Acá siempre alguien se muere, ¿no? Como que en los pueblos todo se vive más cercano, porque la gente toda se conoce, y entonces a mí me pasaba realmente de pensar eso, pero acá siempre alguien se muere, como que la muerte estaba siempre en las historias cotidianas, cosa que en la ciudad es más lejano todo. Y me gustaba un poco tomar toda esta, es como una cuestión que subyace también en los pueblos, ¿no? Como los silencios, los secretos, lo que no se dice. O sea, todos se conocen, pero hay cosas que no se dicen, que nadie dice, ¿no? Como una cosa un poco también la infancia y la inocencia de la infancia, pero también un poco esa oscuridad que hay en los pueblos chicos. Por algo dicen infierno grande, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, sí. Y bueno, vos ibas y te encontrabas con ese mundo y con esta amiguita que aparece ahí, bueno, tu yo poético aparece y de alguna manera uno rastrea fragmentos de una memoria en esa... Y de una mirada, porque claro, la mirada de esta parte del libro es la mirada de una niña. Sí, totalmente. Y sí, esta amiga, seguimos siendo amigas hasta hoy, Mirá, desde que éramos muy pequeñas, cuando
yo le di a leer el libro con un poco de temor, porque digo, no sé, ella Ella es personaje. Claro, le digo, mira que es literatura, no, no. Y, y la verdad que se conmovió mucho, me dijo algo así como, siento que alguien está reconociendo a esa niña que fui, que bueno, que es ella que se había quedado sin su mamá y después sin su madrastra, muy chica y se ocupaba de la casa y todo eso era así. Yo la acompañaba, pero era algo Tendría que 10, 11, sorprendente. 12 años Sí, y ella hacía las sí. Tenía tareas de que la cocinar casa, y Todo, todo. todo hacía, todo, limpiaba los Terrible. pisos, y a hacía su los vez guisos. jugaba, estaba... Y después aprovechamos los momentos en que ya está terminada de cocinar y nos íbamos a jugar y obviamente estaban presentes todas esas cosas, ¿no? Hablábamos de esto, de las muertes, de los partos, las cosas que escuchábamos cuando éramos chicas a los adultos. ¿Y las hermanas García existen también? ¿O Sí, son todos un tienen invento? nombres distintos, igual por las dudas. Cuando lo Para que escribí- nadie te venga a Y te hago reclamar. una pregunta, esta amiga, porque me saltó la curiosidad, ¿sigue viviendo en el pueblo? Sí. ¿Sigue viviendo Sí, allá? sí. Y sigue limpiando y cocinando. No, bueno, ahora tiene su familia. A ver, Eh, y le cocinan a ella. no sé cómo es, pero sí, ella siempre vivió en el pueblo. Sí, sí, sí. Y las hermanas García también. Es muy gracioso porque yo estaban las de García también en mi pueblo, que eran bravísimas, ¿sí? Y después también mi abuela se llamaba Elvira. Claro. Se Mi repiten los abuela nombres. era Abelina. Elvira era una vecina que también, el nombre. Elvira es la que inventado. entraba por la cocina. Claro. Que esa es muy habitual también en los pueblos. Claro, Eso de tener el living que no se usaba. El living ¿no? precioso que no se usa, Sí, nunca la sí. entendía, esa terrible, pero real, ¿eh? Sí, Se usa en otras partes de la casa y hay un living que lo tienen perfecto, limpísimo, con cosas de más valor, súper lujoso, pero nadie entra, No podíamos entrar. no se usa. Eso si quieren. Sí, por Muy favor, raro. léelo. No, Sí, es sí, que a mí, sí. por mí, los de las hermanas García también, porque Dale, está dale, buenísimo. vamos con la lectura. Hay un living prohibido en la casa de mi abuela, siempre impecable a la espera de que tanta reverencia al lampazo valga la pena. Pero ese momento nunca llega, porque acá no hay invitados, salvo doña Elvira, pero entra por el garage. Las hermanas García son 3. Saben nadar, saltar los tapiales y hacer pis en la vereda. Trepadas al portón nos ven pasar. Caminamos vestidas de señoras, la boca pintada, el bebé colgando. Ellas se burlan. Pero nosotras tenemos un desplazamiento propio. Traspasamos los alambrados, buscamos tesoros en el basural. Vidrios de colores, piedras raras, huesos. Adornamos nuestras casas de barro bajo los pinos del canal. Cuando nos tiramos a mirar el cielo, contamos historias de muertos y de partos que escuchamos en las reuniones de Tupper escondidas detrás de la puerta. Uno más. Bueno. Mi abuela usa un camisón de nena. Antes de dormir, besa cada estampita y también la foto de mi abuelo muerto. Susurra cosas que no entiendo. Junta agua de lluvia para lavarse el pelo y mata gallinas como quien corta un queso, de un cuchillazo certero. Todo lo hace canturreando una canción. Los ruleros le dibujan un casco de superhéroe, aunque cuando se lo saca queda mucho más graciosa. Me dijo que de chica la luz mala entró por la ventana y se posó sobre la cuna de su hermano. Yo pienso en la luz mala cuando veo al niño Dios fluorescente que me puso en la mesita de luz. Bien. Este no es tu primer libro, es Segundo. el segundo libro. ¿no es Segundo cierto? libro, sí. El segundo publicado. Publicado. Y por lo que nos contabas, porque lo que yo veía, y bueno, relacionándolo también un poco con tu historia personal en otros aspectos, un elemento que pesa mucho en tu literatura y me parece que también en tu trabajo, tiene que ver con la memoria.
Sí, quería que me contaras un poquito eso, cómo vas enlazando la memoria en lo personal con la memoria en lo literario. Porque acá vos trabajás la mirada de una niña, pero trabajás en ambas partes del libro, la memoria. Ujú. Sí, bueno, hay algo que tiene que ver con mi historia personal, que yo soy hija de desaparecidos, mi papá y mi mamá están desaparecidos. Y eso, bueno, de alguna manera también está relacionado con mi trabajo. Yo trabajo conservación de archivos. Entonces, todo eso va tejiendo estos poemas porque tienen que ver un poco con la historia personal, la búsqueda, el armar una historia a partir de indicios, ¿no? Que es lo que nos pasa a quienes, bueno, pasamos por esta historia y que también se relaciona con esto del trabajo de archivos, de la búsqueda, me interesa mucho la fotografía, la imagen, creo que eso está bastante presente en los poemas, en el libro anterior también. Trabajo mucho con el archivo familiar, con preguntas, con lo que no está, con lo que no sé, con lo que hay que inferir o preguntar para armar un poco la historia, ¿no? Bueno, no sé, Eso por un lado. Y por otro lado, leí en tu biografía que vos estudiaste artes visuales, ¿puede sí, ser? también, sí, Bueno, sí. artes visuales. Sí. Y en esta memoria que yo estaba leyendo en tu poesía, es una memoria muy visual. No solo, Muy visual, no sí. solo por lo que vos hablás de las fotos, sino que, bueno, hay narración, hay relato, pero uno lo ve, ¿sí? O sea que hay una presencia de recuperar lo visual de ese pueblo, porque yo me imaginaba el pueblo, ¿sí? Tenía una ventaja, porque como te dije, yo también crecí en un pueblo, y bueno, los pueblos de la llanura pampeana son más cerca o más lejos bastante parecidos, pero esa idiosincrasia, esos personajes, uno los lograba ver. Y bueno, de alguna manera esta cuestión de no solo la memoria, sino recuperar una memoria visual de un tiempo determinado y de un lugar determinado, de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre dije, tengo mucha memoria visual, me puedo acordar de cómo estaba vestida una persona, por ahí no me acuerdo lo que dijo, qué sé yo, pero puedo armar todo la escena. Así que sí. ¿Y sacás fotos, además de trabajar con fotos antiguas? Y todo eso? No soy De tomar vos fotos. especialmente, sí, tomo, pero no soy especialmente fotógrafa ni nada, No, pero lo sí. tuyo es otra cosa. Sí, en una época que pinté mucho paisajes y tomaba fotos para pintar, eso sí. Pero sí, hace mucho tiempo, cuando yo empecé a hacer talleres, que fue mucho antes de hacer el primer libro, tenía como una escritura más abstracta, ¿no? Me acuerdo que yo hice taller bastante con Paulina Binderman, y ella siempre me decía, anclate en los objetos, en las cosas, y eso en ese primer momento, era muy chica, tenía 20 años, yo no lo entendía bien, y después de más grande, haciendo, bueno, el libro anterior y sobre todo se me hacía muy presente todas esas clases con Paulina, porque como que hice un clic en un momento de esto de abrir a lo cotidiano, y me encanta eso, como en lo cotidiano se puede ver lo poético, ¿no? En todo. Y esta cosa más narrativa, a mí me extrañó un poco este libro, comparado con el anterior,
por eso, por una cuestión más narrativa, una voz diferente, que yo sentía que esta no es mi voz al principio. Pero bueno, uno va teniendo en diferentes No me puedo momentos. imaginar cómo eran los poemas más abstractos. Claro, porque Los ya te poemas más conozco. abstractos son cuando eras más chica, digamos. Sí, sí. Porque la conocimos con este libro, que es Claro. todo lo contrario. Entonces, ¿cómo sería lo otro? Que era muy reflexivo. No, era, no sé, por ahí tengo el otro librito, después Ah, puedo bueno, leer algo. quizá en la pausa. Como para poder, dale. Lo puedo buscar. Para hacer una comparación. Ahora en la pausa lo buscás y Dale, después, después lo charlamos. Así que Pero- fue una influencia muy positiva, Paulina, en tu vida. Sí, de poeta. sí. Ujú. Sí. Sí, Paulina es una querida amiga, hace tiempo que no la vemos, ha venido muchas veces al programa y a la... Desde que la operaron dejamos de Sí, verla. hace un tiempo que no la vemos. Pero bueno, sí, es una gran poeta. Además, Sí. Sí. muy buena tallerista. Y muy buena tallerista, persona, sí, y muy encantadora. buena traductora también. Eso. Es una excelente traductora. Excelente. Bueno, está la vida yo acá había notado la siesta, el circo, o sea, la vida del pueblo está ahí como captada, un poco como si el ojo fuera algo así como una cámara, ¿no? Y eso se trasladase a la palabra y se concretase en el poema, ¿no? Es muy interesante. ¿Por qué no nos lees algún poema más para ir ya De esta cerrando primera la parte, primera después nos parte? dedicamos a la Después nos segunda. dedicamos a la segunda. Bueno, a ver. La siesta es la pequeña muerte del pueblo. Hay mucho sol y también cosas sombrías, silencios. Las calles son de tierra mezclada con arena, las huellas de los autos grabadas como epitafios. El marido de doña Elvira pasa las tardes en el bar, la mirada fija detrás del vidrio igual que los bichos de la ventana. Nunca sé a quién le habla. Abre la boca y las palabras le salen atadas unas a otras, como si vomitara una de esas guirnaldas que ponen en la plaza para el carnaval. Algunas tardes, doña Elvira le pide ayuda a mi abuelo para entrar al marido que llega dando tumbos hasta la reja. Me lo hacen tomar, se lamenta, y le acaricia el pelo pegado a la frente. Lo acuesta en la cama como en un sepulcro. ¿El del abuelo? Si lo encontrás. Sí, hay uno del abuelo, es de otra parte, pero lo vamos a leer, porque este es otro abuelo, el abuelo de la ciudad. Yo pensé que era de ahí. Pero lo leo si quieren. Sí. El abuelo. Mi abuelo era francés, pero yo no le creía. Era un hombrecito seco y arrugado como una pasa, como un carozo olvidado, aunque en las fotos parece un galán de cine. Dicen que había estado en la guerra, que era mecánico de aviones y sacaba fotos desde el cielo. Pero ¿por qué nunca nos hablaba en francés? Le traía recuerdos muy tristes, decía mi tía. Una tarde lloró con una película de soldados que cantaban la Marsellesa. Entonces empecé a creerle. Había cerrado la puerta de un idioma y arrojado la llave al interior del silencio. Mi abuelo no hablaba casi nunca, pero cuando lo hacía, su voz parecía gestarse en algún rincón de su memoria para acarrear todo el dolor del mundo en un aluvión que nos aplastaba. Se pasaba todo el día tomando té y reparando un siam de tela que jamás vimos arrancar. Usaba un corset de lona porque tenía algo, nunca nos dijo bien qué, pero suponíamos la fuente de toda su amargura. Uno más, el último de esta periodo, esta etapa. Bueno, volvemos al pueblo. Volvamos. Y ahí lo terminamos. A ver. Bueno, el del circo. Ya que Dale. Llega el circo al pueblo. Por las calles de tierra y arena, la voz del megáfono se mezcla con el viento, con los auténticos pitufos en escena. ¿Cómo serán los pitufos en la vida real? Los vemos salir envueltos en goma espuma azul con gorritos blancos. Mi hermano y yo discutimos. ¿Son nenes o son enanos?
Imagino que los tienen todo el día en una jaula hasta la función y me da tristeza. Hago un movimiento raro y me caigo de la silla. Cuando logro levantarme, todo terminó. Mi hermano sale feliz. A mí del circo me quedan la decepción y un moretón en la pierna. No me extraña. Siempre tenemos recuerdos distintos de lo que pasó. Muy bien, muchísimas gracias, María. María Toninetti aquí en Moebius en la radio, y ahora vamos a un poquito de música y después seguimos charlando en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires.
girando en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. Y bueno, Lidia, ¿qué noticias parroquiales tenemos el día de hoy? Bueno, vamos a anunciar que el 13 de junio desde las 18 horas nos reunimos en Humahuaca 3508 en esta oportunidad para realizar el encuentro Espías en la Casona junto a Misael Castillo y Pilar Sanjurjo, y vamos a tener una mesa de invitados que está integrada por Alberto Cisnero, Cecilia Romana, Gabriela Clara Piña Taro, Valeria Cervero, Tomás Elsinger, Dilcia de León Beltrán. Después de la lectura programada, como siempre, vamos a tener micrófono abierto para que la gente del público que quiera pueda pasar a leer un poema. Bien, y después de literatura viva... No, de espías en la casona. Ruso, de espías en la casona. Tenemos la presentación del libro de Dafne, una sí. amiga. El libro de Dafne presenta su libro, editorial La Mariposa y la Iguana, a las 21 horas. Así que pueden hacer doblete en la casona para... Claro. Pueden ir, escuchar a la mesa programada, tomar un café, pasar a leer un poema y después escuchar la presentación de Dafne. Tomarse otro café, comerse alguna pizza y después seguir con... O sea, tienen para tener... para que no cansarse de la poesía hasta las 10, 11 de la noche, desde las 6 de la tarde. Así que bueno, dejo esa invitación. Perfecto, perfecto. Y bueno, seguimos con María Toninetti aquí en Con quien tenemos tanto para hablar que se nos hizo corta la pausa. Se nos hizo corta la pausa. Y la segunda parte del libro es Manual de Restauración, que bueno, un poco juega en parte con tu profesión, ¿no es cierto? Un poco los conocimientos que vos ejercés en tu profesión están jugando con la literatura y citas que tienen que ver con el trabajo propio de un restaurador, ¿no? Sí, un poco como contaba antes, el tema del archivo, de las imágenes y las fotos y la conservación de fotos es un poco el tema de esta segunda parte. Y me interesaba esto de hablar de la materialidad de esa foto,
en diálogo con lo que está pasando en la imagen de la foto, ¿no? Y los sentidos que surgen de esa imagen. Entonces, bueno, un poco eso es lo que... Y sí, las cuestiones propias de la profesión, ¿no? Porque están esto de los factores de deterioro, son todas como cosas que hablamos las conservadoras y conservadores de archivos. El tema de la humedad relativa, que es algo que hay que cuidar en el ambiente, ¿no? de los archivos. La limpieza superficial, bueno, todo a partir de esas como categorías un poco surgen estos poemas. Empezás a jugar Requiere con la poesía. conocimientos de química, evidentemente. Ah, sí, la profesión sí requiere un poquito de todo, química, física, etc. Bueno, si quieres... Léete algún poema, dale, así bueno, empezamos a entrar en el clima de esta segunda parte del libro. Este poema se llama Espejo de Plata y tiene un epígrafe que es de un teórico de la conservación fotográfica que se llama Bertrand Lavedrine, que explica este fenómeno del espejo de plata, que dice: los iones de plata migran por la superficie de la gelatina, provocando un reflejo iridiscente en las zonas oscuras de la imagen, conocido como espejo de plata. Sube desde la capa más profunda de nuestras pesadillas, un vapor de nácar nos borra las heridas, nos instala en lo negro de nuestros párpados cansados, los vuelve iridiscentes. No siempre fue así. Hubo tiempos de pleno sol en los que amasábamos tantos fideos que no cabían en la mesa y los extendíamos sobre la cama matrimonial. Hicimos conservas con todo lo que se pudiera meter en un frasco, hasta la propia historia. Cruzamos océanos. Los océanos son más oscuros que nuestros vestidos de viuda, y en sus olas flotan lágrimas de luna llena. Los cruzamos porque mordimos el anzuelo de una carta que prometía algo acerca del amor y el porvenir, pero arribamos al dolor de lo perdido, a la atrocidad de un puño golpeando la mesa y los deseos. Descubrimos cielos bordados con agujas de leche y harina. Nos gusta preguntar a los recién llegados: ¿fue largo el viaje? ¿Todavía está en pie nuestra casa? ¿Quieren más fideos? Los servimos en platos de vidrio blanco con dibujos de nuestros paisajes añorados y adornamos la mesa con carpetitas de hilo, pero escondemos las manos porque tenemos llagas de tanto fregar nuestro silencio en un fuentón de lata. Bien, uno... Casualmente lo que estábamos hablando con la parte anterior del libro, en este caso entra a jugar otro elemento, que es el conocimiento técnico, pero por otro lado, vos entrás en la foto, o sea, la foto está contando una historia. Contando una historia y además hay una subjetividad en esa foto que está hablando también, ¿no? Es como que se van entrelazando muchos elementos para hacer esta composición, porque la foto, en la primera medida, uno ve la foto que está, bueno, el deterioro de la foto. Sí. Pero por otro lado, la foto empieza a vivir de alguna manera o a revivir, ¿no? Sí, este poema tiene mucho de historias ¿inmigrantes? De inmigrantes, sí, que me fueron contando y un poco era una foto que tenía que ver con eso, pero bueno, también... También la poesía hace vivir de nuevo Claro. algo, ¿no? Es como que lo hace presente. Claro, sí, también. Sí, más que una foto, creo. Por supuesto, pero bueno, en este caso eso la foto, estoy pensando la foto empieza, se hace poesía, o sea, vos haces poesía a partir de la foto y la foto esa se va tramando en el poema, o sea, la trama entre foto y poema se hace tan compacta que de alguna manera el poema se convierte en foto y la foto se convierte en poema, ¿no? Sí, me gustó eso de ir entrando en la foto, como desde la superficie y lo físico, digamos, de la foto y después ir entrando, es cierto, como en distintos planos, ¿no? Sí. Y acá aparece también de alguna manera, no sé si de la misma manera que antes, pero
hay más lugar para lo reflexivo, empieza en esta segunda parte. Sí, sí, sí. Y también están las cosas de la abuela, ¿no? Porque las carpetitas de hilo, los platos esos con paisajes. Los que fideos son- sobre la cama. Esa es una historia que me contaron, que hacían tantos fideos los domingos que no alcanzaba la mesa y los ponían ahí. Y siempre me quedó esa imagen. Sí, sí. Bueno, vamos con otro poema que Vamos está, con que está Sí, muy sí, lindo. sí. Factores de deterioro. Este tiene un epígrafe de Gloria Gervitz, de su libro Migraciones, que dice: y las fotografías despintándose por la fermentación del silencio. Nuestros cuerpos se desintegran en la luz, pero conservamos la memoria intacta, enrollada sobre sí misma. Sufrimos desastres naturales, agua, fuego, y artificiales, cajones oscuros, tijeras, también desapariciones. Y acá estamos, sonriendo como si nada, aunque nos encantaría poder girar la cabeza, mirar alrededor o simplemente descansar. No podemos. Tenemos leyendas en las espaldas y nos lanzaron a la fosa común de los recuerdos. Nos conformamos con mirar por el rabillo, un vestido a lunares, el chaleco en punto cruz, un ramito en las manos y las perlas en el cuello. Todas tenemos una mirada misteriosa, debe ser por la forma de las cejas, y esta frente amplia que nos da un aire de sabiduría. Es todo un tema ver cómo juega en la imagen y en el poema. Yo siempre pienso que la literatura tiene un grado más de subjetividad, incluso que el cine con mayor subjetividad, que no es el que abunda, pero lo hay, pero que la literatura como que le aporta un grado de subjetividad más alto. Y la poesía aún más, ¿no? Por supuesto, totalmente. Y bueno, al jugar con algo tan material como una foto, eso hace un elemento de vuelo muy grande, ¿no? Entonces permite reconstruir y a su vez ir un poquito más allá en eso que se está viendo, que se está contando, que es muy interesante. Está esta foto 1, foto 2, Ah, sí. que ahí hay una historia que interpela mucho al yo poético, digamos, y que por lo que nos contaste tiene que ver también con una historia propia y con una pregunta también un poco sobre la identidad, ¿no? Sí, esta parte es una serie de poemas que todos están bajo el título de Inventario de un archivo imposible. Tiene que ver con algo que ya venía trabajando yo en el libro anterior, que es algo que ya venía, digamos, tematizando, el tema de no tener fotos claras de mi madre. Tengo varias fotos, o todas las que me acercan, siempre son o están fuera de foco, borrosas, o parecen personas totalmente distintas una de la otra. Y entonces siempre pienso, por ejemplo, de mi papá sí tengo fotos muy claras, que yo hacía esta reflexión, decía, si yo ahora me lo cruzara así como estaba, ¿no? Por la calle, lo podría reconocer, porque le conozco su fisonomía, pero de ella como no podría reconocer su rostro, y eso siempre fue algo que que me llevó a inventar un archivo. Sí, Exacto. totalmente. Y hay que decir algo importante, porque quizás el oyente, no sé si tiene esta información, es que tanto tu mamá y tu papá son personas desaparecidas Sí. en la dictadura, y de alguna manera esto que estamos hablando y esto de si lo reconocerías o no lo reconocerías en la calle, porque eras una nena de 3 años cuando ya no lo tuviste cerca tuyo, digamos. No, claro. El tema es que yo me puedo imaginar su rostro, el de mi padre, por las fotos que hay, que son claras, que se ve. En cambio de ella tengo esta serie de fotos donde no la podría reconocer, no reconozco sus rasgos, no me reconozco en esa
Convengamos que las cámaras que se usaban Sí. en los 70, el nivel enfoque, el nivel de precisión, No, claro. el que son fotos en blanco y negro, fotos que bueno tienen el paso del tiempo. Todo eso, se sacaban pocas fotos Ujú. y las pocas fotos en este caso no eran ni profesionales ni nada de eso. De chica sí tengo muchas fotos porque mi abuelo era fotógrafo. Ajá. Entonces hay fotos de bebé, de pequeña, pero claro, ya después adolescente y adulta no. Por eso Está- tenés un gran archivo de fotos familiar. Tu abuelo era fotógrafo. Sí. Ah, ese Ah, dato hay no lo otro- teníamos. Hay otro dato El, importante. el francés que El era fotógrafo francés. aéreo en Francia, bueno, después él acá sacaba fotos. Sacaba fotos. Sí, sí. Dale, ¿Por qué no vamos con alguna de estas fotos? vamos. Foto 1. Blanco y negro. No sabemos lo que mira. Está abriendo una ventana. Parece recién levantada, los párpados semicerrados, la cara redonda. Está embarazada. El pelo teñido de rubio hasta los hombros. Una niebla blanquecina funde todo como en un sueño. Ella anida en un futuro continuo, semilla y surco en la tierra oscura. Foto 2. Color. Paisaje de invierno. Sentada en el dintel de la ventana, pelo oscuro, largo. La mano levantada, saludando. Un pullover gris tejido a mano. Nieve. Todo es amarillento. Nada está en foco. Ella disuelve el hielo con las hebras de su voz. Foto 3. Blanco y negro. Velocidad que la cámara no pudo atrapar. Un movimiento. Pantalones pata de elefante, pelo corto, oscuro, se intuye. Como en el cuadro de Duchamp, el de la mujer que baja la escalera. Foto 4. Color, sumergida en una pileta, pelo corto, castaño. Niño en un salvavidas amarillo. Malla roja con vivos blancos. Felicidad en la sonrisa, ojos cerrados. Ella acuna lo que flota sobre el agua transparente de una herida. Foto 5. Color, marco blanco. Predominio de pigmento rojo por efecto de la luz. Pelo atado, tirante hacia atrás, recostada boca abajo. Sonrisa amplia. Sus hijos junto a ella. Un neumático en el piso, una pelota en primer plano. Ella, horizontal, sobrevuela un espacio en blanco. Muy bien, muy bien. Bueno, ya prácticamente se nos está yendo el tiempo, pero bueno, fue muy interesante poder charlar, poder disfrutar del libro y bueno, a partir de invitarlos, siempre nos gusta entrar en el libro, poder ir leyéndolo, encontrar elementos. Y bueno, una de las cosas interesantes es cómo encontramos también un ancla entre un libro y el otro, ¿no es cierto? Un enlace. Vos me mostraste el libro, es muy lindo el primer libro. Y en el libro están las fotos en el primer libro, ¿no? Aparecen fotos en blanco y negro que tienen que ver con este archivo familiar, ¿no? Sí, acá es como que decidí no poner la foto y describirla. Está muy bueno, porque bueno, casualmente buena parte de este rato estuvimos charlando sobre eso, ¿no? Cómo la foto entra en otro plano al estar enlazada al poema. Bueno, te agradecemos la presencia, el hecho de haber compartido este ratito, que pasa muy rápido, como te diste cuenta. Sí, rapidísimo. Sí. Bueno, la verdad que lo disfruté mucho. Les agradezco un montón esta invitación, estoy muy contenta de... Te hago una pregunta, si algún oyente quiere acceder al libro, ¿cómo puede hacer? Bueno, el libro está sé que está en la librería La Libre, Ajá. que está ahí en la calle Chacabuco, no me Bien. acuerdo exactamente. También se puede, por la página de la editorial Claraveter, Ajá. comprar. Y si no, también en mi Instagram se pueden comunicar conmigo. María porque- Toninetti. María Toninetti. Con doble T. y Con la Con doble doble T. T al final, sí. Perfecto. ¿Y el apellido francés cuál es? Admetlia. Ajá. Mirá, Es vasco-francés. vasco sí. francés. ¿Qué te parece, María, si para cerrar el programa leemos un último poema? Quizás dos. O dos, dale. Bueno, que voy a leer voy a leer dos de la última parte
del libro, que se llama Después los huesos. Esta parte tiene un epígrafe de Marta Dillon, una compañera, de su libro Aparecida, donde habla del momento en el que pudo recuperar los restos de su madre desaparecida. Dice, después los huesos, chasquido de huesos, bolsa de huesos, huesos descarnados, sin nada que sostener, ni un dolor que albergar, como si me debieran un abrazo. Exhumación. Bueno, y este tiene un epígrafe muy conocido de Miguel Hernández. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte, de su elegía Ramón Sige. La lluvia no pregunta, se cuela en cada hueco de los huesos, se desliza entre hendiduras y relieves. La lluvia no deja constancia, no emite opinión. Traza un mapa aéreo de tu aliento, revela el punto en el que se detiene a respirarte. ¿En qué espacio callado se disuelven tus secretos, se dispersan los pliegues de tu risa? ¿En una mortaja de flores marchitas? ¿En un surco de sol que se cuela y ablanda lo imposible? Quizás en la inmensidad del agua que desprendió tus colores. ¿Dónde está el extremo del hilo de oro que sale de la boca de la muerte y llega hasta mi noche macerada en la espera? Quiero tirar de ese hilo hasta encontrarte, aunque seas arena, un médano mudo que se deshace en pesadillas. Bueno, y voy a terminar con uno que le dedico a mi hermano. Marcelino. Sí, a ver, ¿qué está por acá? Y ahí. Se llama Primer día. Cruzamos el umbral y una tormenta desordenó los puntos cardinales. Torcimos la cabeza para mantener el eje. Nos comportamos. El viento abrió una zona de silencio en nuestros guardapolvos blancos, un claroscuro filoso trenzado alrededor de nuestra raíz cegada. Parecemos siempre a punto de caer, pero tenemos el alma clavada al centro como mariposas disecadas, esperando alguna ceremonia, un abrazo de alas blandas que nos devuelva el movimiento. Muchísimas gracias, María. Hermoso, la verdad. Nuevamente gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, gracias Lidia, gracias Carlos. Y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta el anochecer.